Amén. Vamos a tocar un tema de la palabra. Amén. Pero antes de entrar al tema, tú y yo, todos los que estamos aquí, tanto como el que no tiene a Cristo, como el que tiene a Cristo, hemos sido creados con un solo propósito, que es alabar y glorificar a Dios, amarlo sobre todas las cosas, porque el primer mandamiento de la palabra del Señor nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, tu alma y tu espíritu. Pero ¿qué pasa cuando nosotros perdemos nuestro principal objetivo? De nada sirve. Amén. Por eso nosotros tenemos que permanecer en el amor de Dios, permanecer siempre con ese primer amor. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, lamentablemente aquí podemos tener 20, 30, 50 años en el Evangelio, pero en un momento dado, en un momento de descuido, perdemos a veces el propósito. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. A veces nosotros podemos decir: pues si voy a la iglesia a diario, amén, pero perdemos ese primer propósito de amar a Dios. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Amén. Cuando todo lo tengan, nos identificamos con un fuerte amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero mira lo que dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no se te hubieres arrepentido. Gloria al Señor. El Señor me ministraba con esta palabra, amén, de Apocalipsis. ¿Cómo es posible estar al servicio de la iglesia? ¿Cómo es posible servirle a Dios? Predicar su palabra con sana doctrina, dice la palabra. ¿Cómo es posible soportar procesos, soportar dolor? Amén. ¿Cómo es posible permanecer sin importar las veces que te hayan herido? Pero ¿cómo es posible perder tu primer amor? Porque ese es el punto que llegamos mucho. Creemos que con solo servirle, o con venir a la iglesia, o con hacer algo aquí en la iglesia, estamos bien. Amén. Y prácticamente dice que es un mensaje a toda la iglesia. Pero la primera es la iglesia de Éfeso. Comienza, dice, con un elogio y termina con una advertencia. El Señor reclama a la iglesia de Éfeso. Comienza a darle a leer y decirle por medio del ángel: yo conozco tu obra, conozco tu arduo trabajo, todo lo que has pasado a causa de mi nombre, y has permanecido. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El problema de la iglesia es que se había vuelto funcional y activa doctrinamente, pero su devoción ya no era la misma. Amén. Su devoción ya se había enfriado, había sustituido, dice, la pasión por una rutina. Amén. La devoción por el deber. Ya el amor que tenía hacia Cristo ya lo había cambiado por una obligación, por un deber. No, yo tengo que ir a la iglesia. Amén.
Y ese es lo que el Señor le reclamaba. Y eso es lo que el Señor habla en nuestras vidas. Permanecer en su nombre, permanecer, aguantar, soportar dolor, sin importar trabajar en la obra. Amén. Y esto me lleva a la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Amén. Donde dice la palabra del Señor que encontró a una mujer llamada Marta y María su hermana. Amén. Dice que él posó en la casa de ella y estaba Marta, dice, atareada en sus quehaceres. Pero María dice que se postró a los pies de Cristo. Viene Marta y le dice: Señor, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí el Señor no te está diciendo que sea malo que tú le sirvas, que tú prediques, que tú sigas en su camino. Cristo le está reclamando en la iglesia es tu primer amor, porque le cambió la devoción por una obligación a la iglesia, porque ya no lo hacía con amor. Y así estamos muchos hoy en día. Estamos como Marta, estamos tan afanados y turbados. No, que tengo que vender los nacatamales. No, porque yo tengo que vender. Si yo no vendo los frescos, o si yo no vendo los nacatamales, o si yo no hago venta para la iglesia, usted sabe, pastor, tenemos que cambiar los audios. Tenemos que pagar energía, y con todo lo que yo venda, vamos a apoyar. Pero no, hemos cambiado la obra por la devoción en Dios. Y eso es lo que le está reclamando el Señor Jesucristo a la iglesia de hoy en día, como en Éfeso. Amén. No está mal que le sirvan a Dios, no está mal, pero el problema es que habemos muchos que disfrutamos más estar en la puerta, estar en el servicio, que escucharlo, la palabra de Dios, que llenarlo de su presencia cuando está en alabanza. Amén. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero el mejor lugar es a los pies de Cristo. El mejor lugar es cuando está la palabra, porque es un manjar, es el alimento para nuestras almas. Amén. No podemos cambiar la devoción por una obra. Tiene que haber un balance. Por eso dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta, y la obra sin fe no sirve. Hay un balance. Tenemos que trabajar para Dios, pero no podemos cambiar la devoción por una obra. Y la Biblia habla del mayor peligro de cambiar la obra por devoción. Amén. Entonces dice: Marta, Marta, dice, turbada y afanada estás, pero solo una cosa es necesaria: el primer amor. De nada sirve que nosotros no fallemos ni un día al culto. De nada sirve que nosotros estemos en la puerta y seamos los primeros en decir: pastor, yo voy a ir, pastor, yo voy a hacer tal cosa. Que lo disfrutamos más por pasar en la presencia del Señor. Amén. Si estamos mal. Amén. Aquí cualquiera puede decir: este hermano Monroy se gana el cielo. Si el pastor lo pone a cambiar la bulla, él lo cambia. Si el pastor le dice que se tire, ya se tira. Amén. Pero el problema es que a veces, lo digo por experiencia, porque bonito es venir aquí, hermano, y decir que no, demostrar una cosa que no es. Pero el Señor, esta palabra me la ha ministrado, porque en un momento dado muchos caemos en ese punto, sea pastor, evangelista, profeta, cualquiera. Amén. Cualquiera diría que este hombre tiene ganado el cielo, trabaja así por amor, trabaja por la comida, dice. Amén. Pero ¿qué pasa? Disfrutamos más
la obra que pasar en la presencia del Señor. Y este es un punto fuerte que el Señor ha ministrado en mi vida. Me lo ha ministrado en mi corazón, pero el problema es que a veces nosotros somos tercos. Amén. Me lo ha ministrado por medio de mi esposa, que es una esposa idónea y no la demonia, como dice el pastor. Amén. Dice que en cierta ocasión venían los discípulos, dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice que venían los discípulos gozosos, alegres, diciéndole al Señor Jesucristo: Señor, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre reprendimos a Chucky, en tu nombre reprendimos a la mocuana. Pero el Señor le dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Apartaos de mí, os no conocí, dice. Porque el Señor le dice a los discípulos: no te maravilléis por lo que tú haces, por cómo predicas, por cómo tú cantas, y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, eso no te sirve de nada. Amén. Y se vemos mucho. Predico con sana doctrina. No, yo no soporto a aquellos que dicen ser apóstoles, aquellos que dicen ser pastor, evangelista. Yo no hablo y le hablo conforme a la Biblia y se han hallado mentirosos. Está bueno porque estamos predicando con la sana doctrina. Habemos muchos que nos deleitamos y decimos y comenzamos a escuchar nuestras prédicas. Pasamos tiempo escuchando nuestras mismas prédicas o escuchando otras palabras. Pero cuando te toca leer o pasar tiempo con Dios, ya no es lo mismo. Amén. Entonces, estos siervos, estos discípulos, venían gozosos, presentando impresionantes, dice, obras y servicios ministeriales, que profetizaron, expulsaron demonios. Pero sin embargo, la respuesta de Jesucristo fue devastadora. Así como la iglesia de Éfeso. A pesar de su elogio, de trabajar arduamente, de soportar el dolor, soportar la tristeza y permanecer, pero había algo que estaba mal. Había perdido su principal propósito: amar a Dios. Amén. Cambiaron la obra. ¿Por qué? Por devoción. Amén. Dios dice que establece. Dice la palabra del Señor en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más que holocausto. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que permanezcamos en su presencia. Amén. Él quiere que tú y yo estemos agarrados de su mano. Pero ¿sabes cuál es el problema, mi estimado hermano? Que a veces las cosas ya no las hacemos por devoción, no las hacemos por amor a Cristo, sino por obligación. ¿Sabes qué, mi hermano? Un día estábamos de una que nosotros apreciamos bastante, y a veces decimos nosotros las cosas son por casualidades, pero no, en Dios no hay casualidades. Amén. Y me hace la pregunta: ¿con qué objetivo nosotros venimos a la iglesia? Y algo que te marca. Porque a veces nosotros decimos: no, si yo no voy a la iglesia, esos audios no se mueven. Si yo no limpio bien los servicios, nadie lo va a limpiar bien, entonces tengo que ir yo. Yo soy el que abro mejor la puerta y la cierro bien, porque los otros lo dejan tirar y le pueden cortar los dedos a los niños. Amén. Entonces lo hacemos, venimos a la iglesia por una obligación, no por una devoción, no por pasar tiempo con Cristo. Y ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Estaban pasando en un punto que ellos predicaban con la verdad, no soportaban a los malos, sufrían y permanecían en el camino, pero de nada les servía si su principal objetivo lo habían perdido. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, en la traducción lenguaje actual. Mira que esta palabra es más directa. Es la misma que dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Pero dice la traducción lenguaje actual, dice: sin embargo,
hay algo que no me gusta de ti. Es que ya no me amas tanto como cuando me amabas cuando te hiciste cristiano. Es que ya no me amas como antes cuando te hiciste cristiano. Antes nos gozábamos en la presencia del Señor, nos metíamos en oración y decíamos: Señor, quiero saber más de ti, quiero conocer más de ti. No, pero hoy en día lo hemos cambiado por algo rutinario. Amén. Y María comprendía la necesidad de pasar a los pies de Cristo. Pero Marta estaba tan afanada en sus quehaceres que se le olvidaba que quién estaba en su casa. Y así estamos hoy en día. Se nos olvida quién está aquí en este templo y por quién venimos a adorar y glorificar su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque la palabra de Dios dice: donde hay 1, 2 o 3, ahí estaré. Pero aquí vemos más de 20. Aquí vemos más de 30. Y muchas veces nos olvidamos a quién venimos a adorar. Muchas veces cambiamos la devoción por lo rutinario, habíamos dicho. Amén. Estamos perdiendo esa devoción en cosas vanas. Ya no pasamos tiempo en su presencia. Ya no pasamos tiempo en la oración. ¿A cuánto el Señor le está hablando? Porque el predicador es el primero. ¿Cuánto dicen que a partir de hoy, a partir de esta palabra, nuestra vida ya no va a ser igual? Amén. Oramos, sí, oramos, pero sin fervor. Hoy oramos y venimos como niños malcriados: Señor, mira a mis hijos, Señor. Mira, Señor, que no tengo con qué pagar. Señor, provéeme, Señor. Señor, mi hijo está en el hospital. Pero nadie nos acercamos y decimos: Señor, aquí estoy. Háblame. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Cantamos sin pasión. Cantamos porque me toca cantar y tengo que cumplir. Predicamos porque tengo que cumplir. Pero no hay una devoción. Oramos, Señor, y decimos: Señor, que este mensaje sea poderoso, que este mensaje sea tremendo. Pero no decimos: Señor, que esta palabra toque cada corazón y busque de tu presencia. Amén. Trabajamos en la iglesia. En cierta ocasión me encontré un varón que venía enojado. Y le pregunto: ¿qué te pasó? No, dice, no le expliqué esa para que no digan nada. No, dice que el pastor piensa que solo yo soy el servidor. Ahí viene un montón de servidores y solo a mí acude. Le digo: gloria a Dios, digo. Es que el pastor me dice que no tienen más que confiar más que vos. Se siente privilegiado. No hay mayor gozo y regocijo y mayor recompensa trabajarle a Dios. Pero trabajarle con amor, no trabajarle porque lo tengo que hacer o porque tengo que venir o porque tengo que vivir afuera. Amén. Asistimos porque la Biblia lo dice. No, es que si yo no asisto estoy en pecado. Asistimos por obligación, no por devoción. Amén. Y así estaba la iglesia de Éfeso. La acusación central era porque había perdido su primer amor. A pesar de sus virtudes innumerables, el mensaje gira drásticamente en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero si leímos bien el versículo 4, el versículo en la traducción en lenguaje actual dice: pero hay algo que no me gusta de ti, que ya no me amas como me amabas cuando te hiciste cristiano. Amén. Había perdido el amor ferviente y pasión por Cristo. Había perdido un amor genuino entre los creyentes, porque la motivación la habían dejado atrás. Porque todo lo que comenzamos aquí, comenzamos con una motivación de conocer más de Cristo, de pasar tiempo con Cristo. Amén. Dice que Jesús enseña que ni la actividad incansable ni la defensa perfecta que hagas en la iglesia. Amén. Vamos a poner un ejemplo. Me pongo siempre de ejemplo. Amén. ¿A cuántos nos bajaron la luna y la estrella cuando comenzaron a enamorarnos?
Desiderio elaboró la estrella y la luna, la esperanza. Yo a mi esposa, ella a mí. Amén. Le prometimos. Y todos, ¿por qué nos casamos? ¿Por trabajo? Nos casamos por amor. Porque es el principal objetivo. Por amor. Pero pasando el tiempo, muchos creemos que solo es trabajar. Trabajar, claro, tienes que trabajar para proveer. Pero muchas veces descuidamos nuestro amor a nuestra pareja. Es algo que se viene a ser rutinario. Por lo menos yo enamoro a mi esposa. Se haya recién levantado, tal vez no se haya bañado, yo le enamoro. Siempre le enamoro. Le digo mi chinita linda. Le digo mi picudita linda. Y se lo digo en diminutivo porque no voy a hacer y me manda a dormir al sofá. Amén. Tenemos que enamorar a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque algo rutinario se puede acabar. Amén. Algo rutinario porque todos comenzamos, nos casamos por amor. Sí, tenemos que trabajar, pero hay un balance que tienes que cubrir, y ese es el balance que Dios está hablando, que muchos estamos cubriendo malas obligaciones por la devoción en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese es el problema. La iglesia de Éfeso había quedado en algo rutinario. Había perdido su primer amor. Dice que este es el principal mensaje, el principal objetivo del mensaje. ¿Qué significa dejar tu primer amor? Amén. Dice que dejar tu primer amor implica una transacción de una devoción ferviente y personal a una práctica más mecanizada y rutinaria. Amén. La devoción al deber, las obras, aunque eran buenas y necesarias, el servicio se había convertido en sí mismo un lugar rutinario. Amén. A veces perdemos la intimidad. Este es un mensaje, por lo menos como le digo a mí el Señor me ministra. Y de aquí en adelante yo le prometo al Señor que voy a ser diferente. Hay una palabra que mi esposa siempre me dice, no es porque quiera ver con ella y no me manda a dormir el sofá, sino que me gusta. Él quiere algo más de nosotros. Él pide más de nosotros. No solo no basta con hacer o con querer, no basta con querer o decirlo. Él quiere algo más de nosotros. Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, espíritu y ser. Amén. Dice que en cierta ocasión el Señor le dice a Pedro, en Juan capítulo 21 del 15 al 17. Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Dice que comienza el Señor y le pregunta, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice que le vuelve a preguntar y le dice, Pedro, le dice, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice que en la tercera ocasión le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces le dice el Señor, entonces apacienta mi Señor. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Si tú perdiste el amor a Dios, también perdiste por el amor de tu prójimo. Porque una persona que no tiene amor por Dios, no tiene amor por la alma de predicar el Evangelio para que ellos vengan a Cristo. Amén. Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro preocupado y le dice la tercera vez, Señor, dice, me imagino que Pedro le ha preguntado casi llorando, le ha dicho, Señor, tú lo sabes todo. No hay nada oculto delante de ti. Gálatas 6:7. No podemos engañar a Dios. Él lo sabe todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pero si nosotros analizamos la palabra apacienta, dice que proviene del griego boskor. Alimentar y nutrir y pastorear.
Una persona que ama a Dios predica con pasión, alimenta la alma, alimenta a aquellos que andan sin Cristo y sin esperanza, la pastorea. Por eso Él nos dice en Salmo 23: Jehová es mi pastor, en lugares delicados me pastoreará. Porque una persona que tiene amor a Cristo tiene amor por la alma. Amén. Y no es lo mismo, déjame decirte, que no es lo mismo alimentar que nutrir. Porque si yo me como 5 hamburguesas, no me las como, ¿sí? ¿Qué me estoy nutriendo o alimentando? Pero una persona con amor a Dios, con una devoción a Dios, Él te va a dar algo que te nutre, algo que te va a nutrir tu alma, no algo que te va a alimentar de momentáneo, sino algo que te nutra para que tú permanezcas en el amor de Cristo y no pierdas ese primer amor. Amén. La palabra del Señor nos dice que el segundo mandamiento, que es semejante al primero: amarás a tu hermano como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces nos volvemos egoístas. A veces, no, soy primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y terminamos todos los números y siempre yo. Muchos tenemos la posibilidad de ayudarle a un hermano que está pasando un proceso. Amén. Muchos a veces tal vez no tenemos para ayudar, pero podemos ayudar con la obra. Pero como no es a mí, no siento nada. A veces el Señor dice, no, es que, dicen algunos, no, es que yo no siento de Dios, todavía Dios no me ha puesto. Pero ¿qué te va a poner si no pasamos en oración con Dios? No pasamos tiempo con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes sentir la pasión o la compasión de tu hermano? Porque compasión es sentir lo que tu hermano está sintiendo. Pero la iglesia de Éfeso había quedado en un punto de enfriamiento, que no sentía. Ellos se gloriaban por lo que ellos hacían, porque se predicaban la sana doctrina, porque han permanecido en la iglesia. Amén. Por eso en la iglesia de Éfeso el Señor les manda un elogio y una advertencia. Y antes que venga la destrucción, el Señor siempre nos advierte. Amén. Dice que la iglesia de Éfeso, en el lugar que estaba, era un lugar que había un montón de mundanalidad, idolatría, de todo. Pero ella permanecía predicando el santo evangelio y la doctrina sana, pero habían perdido su primer amor. Pero el versículo 5 nos dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este es para que nosotros pongamos nuestra barba en remojo. Amén. Hemos llegado a un punto de la relación en pareja. Por eso el Señor siempre compara la esposa con el esposo. Llegamos a un punto rutinario que tanto el esposo o la esposa le dice al otro: mira, ponete tu barba en remojo, ponete pila, porque esto ya aburre. No pasas tiempo conmigo, no pasas tiempo, no dedicas tiempo a tus hijos, te levantas más en el trabajo, sí, me das de comer, sí, sustituir todo, pero eso no basta. Porque como hemos visto nosotros, familias grandes que dicen, pues esa gente tiene dinero, pero hemos visto cómo se destruye, porque el dinero no lo cubre todo. Tiene que haber un balance entre trabajo, entre trabajo, obligación después de tu casa, con pasar tiempo con tu familia. Amén. Dice, por tanto, recuerda a dónde has caído. En cierta ocasión dice que el hijo pródigo, al ver que ya se le acabó todo, al ver que sus amigos se habían apartado, al ver que ya no tenía nada, dice que recapacitó y entró en sí. Y dice, con mi padre, donde mi padre no me hacía falta nada. Por eso el Señor nos dice, por tanto, recapacita, dice, ¿a dónde has caído?
y arrepiéntete. Amén. Tú y yo, el principal objetivo es amar a Dios. Trabajemos para Dios, pero primeramente llenarnos de la presencia del Señor. Amén. Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor. Y este mensaje es más largo, pero por el tiempo apremia, tenemos que hacerlo porque es mucho más largo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie para entregarle al Señor, porque Él es el único que se merece toda gloria, toda honra. Amén. Y de hoy en adelante vamos a hacer una oración todo. Vamos a hacer una oración hasta yo incluirme. Que vamos a trabajar, pero primeramente vamos a pasar tiempo con Él. Venimos delante de tu presencia, oh Señor amado, Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos perdón, Señor, por la apatía espiritual. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos disfrutado más tiempo en la obra que pasar tiempo contigo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nuestro corazón, que nos ayude, que nos redarguya, Señor, Padre de la gloria, y ayúdanos, Señor, a recuperar ese primer amor. Aquel amor que sentía cuando nos hicimos cristianos, que queríamos pasar tiempo contigo, Padre de la gloria. Obra en nuestras mentes, obra en nuestros corazones, y ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir, Señor, en tu amor, permanecer en tu amor para que tú permanezcas en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, Padre de la gloria. Llévate toda indiferencia, Señor. Llévate todo aquello que nos quiera apartar de tu amor, Padre Celestial, de tu presencia, Señor. Y perdónanos, Señor, Padre de la gloria, toda indiferencia contra nuestros prójimos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más agradecidos contigo, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así